Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amor propio cuidando mi autoestima. En esta clase de historia vamos a seguir conversando sobre la República Aristocrática. Tú debes recordar que este periodo dura desde el año 1899, cuando sale del poder el presidente Nicolás de Piérola, luego de haber hecho la reforma electoral, hasta el año 1919, año en el que llega al poder por segunda ocasión el presidente Augusto B. Leguía. Vamos a hacer el análisis de los presidentes que gobernaron en este periodo. Comencemos con Eduardo López de Romaña. Él es un personaje adinerado, acaudalado, de clase alta, un hacendado muy rico e incursiona en la vida política. Él, representando al Partido Civil, va a regresar al poder mediante elecciones, y durante su gobierno se construyen algunas obras importantes. Por ejemplo, el ferrocarril que une La Oroya y Cerro de Pasco. ¿Por qué es importante? Para transportar los minerales. Recuerda que en esta época el Perú está exportando muchos productos. Entonces, para poder extraer los recursos de la sierra y de la selva hacia la costa y luego enviarlos a otros países y venderlo, exportarlo, se construye el ferrocarril La Oroya Cerro de Pasco. Además, se establece la firma de un tratado, el Tratado Osma-Villazón. Con este tratado se trata de poner fin a los problemas limítrofes, porque el Perú, desde su independencia, aún no ha sellado sus fronteras. Hay conflictos con otros países que nos quieren arrebatar territorios, y el Perú poco a poco empieza a solucionar esos problemas. Este tratado Osma-Villazón se firma con el país de Bolivia. Luego de Eduardo López de Romaña, accede al poder Manuel Candamo, uno de los hombres más adinerados del Perú de esta época. El apellido Candamo era sumamente importante, era dueño de grandes haciendas y por lo tanto tenía mucho dinero. Durante este gobierno, el Perú poco a poco empieza a modernizarse. ¿Por qué? Porque se está copiando el estilo de vida europeo, sobre todo el estilo de vida inglés y francés también. La moda, la forma de alimentarse, la forma de vestirse. Las obras públicas tienen diseños ingleses y franceses. En la República no más foto. Ahora vamos a ver el gobierno de este presidente, que es muy conocido y respaldado por la población. ¿Sabrás por qué? Mira su apellido. José Pardo. ¿Quién crees que es él? Un pariente de... Un hermano de Pariente de Manuel Pardo. hijo de Manuel Excelente. Pardo. Hijo familiar, hijo directo de Manuel Pardo. ¿Y qué hizo Manuel Pardo? Crea el partido Civil. civil. Y en esta época la República Aristocrática está dominada por el partido civil. Entonces, cuando la gente vea a José Pardo, que se está lanzando a la candidatura, que se está lanzando como presidente, la gente va a apoyarlo. Porque tiene la mentalidad de que el gobierno de Pardo fue un gobierno bueno, apoyó la educación, civilista. Entonces, él va a ser pues el heredero. Y como heredero va a recibir mucho respaldo de la población. Pero profesor, una pregunta. Dime. Él va a ser igual que su papá, o sea, como como él se postuló para presidente, él pensaba que no iba a dejar a que los militares entren a postularse, pues, ¿o no? Sí, de igual manera, en esta época, con el gobierno de José Pardo, también solamente hay privilegio de los civiles. Los militares se encuentran en sus acciones bélicas, ¿no? Custodiando el orden, respaldando
nuestras fronteras, cumpliendo su función. En esta época es neto predominio de los civiles. Y ahí está pues Manuel, José Pardo, ¿no? Al igual que su padre, José Pardo también va a dar un impulso a la educación pública. ¿Eso qué quiere decir? Apoyo, fomento, ¿no? Pero todo tiene un sustento, todo tiene un porqué. En esta época ocurre un acontecimiento importante a nivel social y económico. Esto sí, puedes subrayarlo, ponerlo de otro colorcito. Se están agrupando ya los obreros en sindicatos. Ojo, un sindicato es la agrupación, la organización de obreros. Varios obreros, todos los obreros si es posible, se organizan y tienen un líder. Y ese líder se encarga de exigir beneficios y derechos al dueño, al hacendado. Porque si van todos juntos, el hacendado no tiene con quién hablar, no va a hablar con todos al mismo tiempo. Entonces habla con uno, que es su representante, y se ha organizado un sindicato de obreros. El primer sindicato en organizarse y en exigir derechos es el sindicato de panaderos. Todos los panaderos se organizan, buscan un dirigente, un líder, y ese sindicato se llamó Estrella del Perú. Este sindicato va a exigir algunos beneficios, va a exigir hablar con el presidente, diciendo, necesitamos menos horas de trabajo, necesitamos un mejor sueldo, mejores condiciones laborales, etc. Y por último, para poder custodiar y cuidar nuestras fronteras, que todavía están sin demarcar, se reorganiza todo el aparato militar. Vamos a ver nuevos cargos, nuevos mandos. De esa manera, el presidente tiene el apoyo de los militares, porque de lo contrario, en cualquier momento los militares pueden dar el golpe de Estado. Entonces, el presidente trabaja conjuntamente con los militares. Claro que el presidente tiene el poder, él está gobernando. Y los militares están ayudando a este gobierno. Eso siempre ocurre. El presidente es el más alto rango que tienen los militares. Él se podría decir que es líder de los militares. Luego llegaría al poder el presidente Augusto Bernardino Leguía en su primer periodo de gobierno, de 1908 a 1912, y durante su gobierno se van cerrando ya algunas fronteras, definitivamente. Por ejemplo, el Tratado Velarde-Río Branco se firma con el país de Brasil. El Perú cede mucho territorio, sí es cierto, pero ya no va a haber ningún tipo de problema militar, ni limítrofe, ni guerra, ni nada. También se firma el Tratado Polo Bustamante, esto con el país de Bolivia. Y aunque perdemos territorio, Bolivia nos arrebata parte de nuestro territorio, en parte es bueno, porque el Perú ya no tiene por qué preocuparse por una guerra con estos países. Ya se ha tratado de cerrar las fronteras de manera pacífica, aunque perdemos territorio, eso es malo, pero ya conseguimos la paz en esas fronteras. Durante su gobierno se da la ley de accidentes de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Antiguamente, cuando un obrero sufría un accidente en el trabajo, él mismo tenía que pagar para sanarse. A partir de esta época y con esta ley, si el obrero, ya sea panadero, zapatero, ¿no?, albañil, sufre un accidente en su trabajo, el dueño de la fábrica o la empresa en la que trabaja tiene que hacerse responsable por su salud. Profe, ese no se... A quien ves en imagen es el presidente Guillermo Billinghurst. Él, durante su campaña, ofreció muchas cosas. Por eso se le llama que fue un presidente populista. Es decir, va a tratar de ganarse a la población con propuestas que no van a ayudar tanto a la población, le van a beneficiar momentáneamente, pero no va a solucionar sus problemas. Vamos a poner un ejemplo. Y durante su gobierno se da otro tipo de reclamo, otro tipo de queja.
Los estibadores, ¿sabes lo que son estibadores, no? Esas personas que se dedican a cargar paquetes, bultos en los mercados. En el muelle del Callao, llamado el muelle Dársena, estos estibadores, estos trabajadores, se organizan en un sindicato y exigen la reducción de las horas de trabajo. Ya no trabajar extensas jornadas, ya no trabajar desde que sale el sol hasta que se alcance el cuerpo, que son 16 horas, 18 horas, ya no. Exigen la reducción de esas horas y solamente plantean el trabajo por 8 horas diarias. Ante toda esta insistencia, el presidente Billinghurst cede y les otorga mediante una ley, y si es ley tiene que cumplirse, la jornada de 8 horas de trabajo, pero solamente a los trabajadores del muelle Dársena, a los estibadores del Callao, ahí en ese muelle, nada más. Pero eso también marca un antecedente. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar los otros sindicatos si es que esto ha ocurrido? Cuéntame. Con lo cual se gana completamente la oposición de la República Aristocrática, es la reglamentación de las huelgas. Él dice, se van a poder hacer ciertas huelgas, pero con algunas reglas. Uno no puede ir destruyendo las haciendas, no puede ir obstaculizando las vías de tránsito. Entonces, ya los sindicatos tienen más beneficios. Ya pueden hacer su reclamo sin ningún tipo de problema. Ya los militares y los policías, la gendarmería, no van a venir acá a detenerlos ni a encarcelarlos por hacer huelgas. Ahora se puede hacer las huelgas, pero con ciertas normas, ¿no? Con ciertas reglas. Como Billinghurst estaba dando muchos beneficios a la población, a los trabajadores, a los sindicatos, y eso perjudicaba la economía de las haciendas de la aristocracia, financian un golpe de Estado. Contactan con el general Óscar Benavides para que este militar saque del poder a Guillermo Billinghurst. Por eso solamente se trata de un gobierno provisional. Él gobierna momentáneamente y luego convoca elecciones para que ingrese otra vez un presidente civil. Un dato curioso de esta época es que en estos años estalla la Primera Guerra Mundial y el Perú también se va a ver involucrado por este acontecimiento. Al principio, esta guerra se va desarrollando netamente en Europa. Francia, Alemania, los bloques que se han establecido. Pero con el paso de los años, el Perú se va a ver beneficiado con esta guerra. El Perú va a tomar una postura y estará al lado de Estados Unidos. Cuando Guillermo Billinghurst es sacado por la fuerza por el presidente Benavides, Benavides se queda momentáneamente. Estalla la guerra mundial, convoca elecciones y quien regresa al poder es José Pardo y Barreda. Entonces acá sería el gobierno de José Pardo y Barreda en su segundo periodo de mandato. Segundo periodo. ¿Ya? Ya con más experiencia, ya mayor. Aquí, por ejemplo, se va a dar la rebelión de Rumimaki. Este Rumimaki va a exigir beneficios para los campesinos. Lamentablemente, no va a recibir el apoyo necesario. ¿Por qué? Porque los campesinos no han consolidado esa unión que sí han logrado los obreros al formar sindicatos. Los campesinos van a trabajar de manera aislada. En tal hacienda se sienten explotados y los campesinos de esa hacienda reclaman. Pero no es que los campesinos formen un sindicato. Es por eso que como no están organizados, no van a tener buenos resultados. Como ya estalló la Primera Guerra Mundial, debido a la Primera Guerra Mundial, el Perú vende sus recursos, que hemos dicho, petróleo, caucho, algodón, azúcar, lana para la ropa. Aumentan las exportaciones, ingresa más dinero al Perú. Un aspecto fundamental en este periodo es que los sindicatos, como ya tienen reglamentadas las huelgas, pueden salir a protestar y exigir más beneficios, más derechos. El Perú, como ya tiene dinero, ve la facilidad de entregarles un beneficio adicional.
que perdura hasta el día de hoy. La ley de 8 horas de trabajo, pero a nivel nacional. Ya no solamente para los estibadores del muelle Dársena en el Callao, sino para todo el Perú.